Listo, hermano, vamos a entonces a abrir la palabra del Señor. También tienen el que se llama el Nexatero. Y bueno, esto de ahora sí no sé a qué hora acostumbran la mosaico. Pura, ¿no? En mi casa, anime. Ya el Castor dijo, no haya va porque hasta el esfuerzo. Las cosas. A señales que digan ya está la paso. El dolor ahí lo van llamando. Listo, hermano, comentamos de aniversario de la iglesia Alianza, entonces vamos a tocar un tema de ese estilo. Ahí tienen en sus mensajeros y bosqueros donde dice virtudes de una iglesia apreciada. Virtudes de una iglesia apreciada. Yo creo que una de las cosas que hemos visto, queridos tías, que muchos de aquí han estado ya en los eventos en, allá es el estadio, ¿no? No es Coliseo, sino es del estadio, y también allá en el Sinaí. Y una de las cosas que ha llamado mucho la atención es el aprecio que tienen aquí en la ciudad para la iglesia Alianza, ¿no? Para la iglesia Alianza. Y en el Sinaí estuvimos viendo, bueno, un desfile de entidades que pasaron para felicitar a la iglesia Alianza y darle condecoraciones por el combate que se ha hecho. Y allá en el estadio también entidades municipales y aún nacionales estuvieron también felicitando y condecorando a la Iglesia Alianza Evangélica, nuestra denominación. Entonces pensé que sería bonito compartir esta mañana acerca de eso, ¿no? De las virtudes que pide una iglesia apreciada, porque vamos a seguir así, ¿cierto? La iglesia, la denominación, vamos a seguir trabajando y llegando a las comunidades para que la iglesia siga siendo apreciada. Entonces, en la Biblia tenemos una iglesia que fue muy apreciada. Vamos a abrir la Biblia ahí en Filipenses. Filipenses, ahí vamos a mirar. eh, Vamos a hacer de manera introductoria. Tenemos ahí un pequeño, bueno, Paco, sí, ya ahorita los toreros. Hay un párrafo aquí que hace con un breve comentario. Filipos fue en una ciudad en Macedonia, estaba en una zona fértil, rica en minas, y era un lugar estratégico en el primer siglo. Allí llegó a existir un excelente grupo de hermanos fieles al Señor en ese lugar. Esta iglesia tenía características especiales para ser apreciada por Dios y por el liderazgo. El legado de esta congregación, ¿cuál es? Que se resalta ahí, que las actitudes espirituales hacen una iglesia estimada, ¿no? Apreciada. No tanto lo material, sino más bien lo espiritual. Vamos a ver unos versículos que vos nos ayudan a mirar ahí. ¿Quiénes aparecieron a la iglesia de los filipenses? Ahí tenemos entonces
Filipenses 1:7. A mí me gusta predicar o enseñar dando participación o permitir que compartan. Entonces vamos a, después de participar leyendo los versículos o haciendo alguna pregunta, que comentario. Así que vamos ahí interactuar, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 7. A ver, lo buscamos y lo leemos. A ver. ¿Quién apreciaba a la iglesia en ese lugar? Y de como es justo sentir de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis cuestiones, en la defensa y reclamación de la bandera, todos vosotros son participantes conmigo de la gracia. Escribió ¿Quién tenía esta iglesia en su corazón? Ajá. Pablo, sí, vamos a ver. Ahí en la pantalla la respuesta. Corrió. Y el apóstol escribió esta cartica para derramar su corazón, porque amaba esta iglesia. Pero el siguiente que tenemos ahí, el top 26, no somos el autor, y no miremos otro que quiera leer. Porque que tenía grandes celos de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído tarea tema. ¿Quién? A ver, busquemos ahí. Ah, muy bien. El Papolito. ¿Quién era el Papolito? Era uno de los líderes, ¿no? De los líderes que trabajaba con Mauro, pero que era líder también de la iglesia. Este hombre amaba esta iglesia, ya vemos así entrañablemente, porque él se preocupaba que la iglesia supiera que él estaba enfermo, porque la iglesia se preocupaba. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces, era muy apreciada. Y Filipenses 4:22. Mara en el 2:19 a partir de Timoteo también. Ah, bueno, leo ese. El Señor Jesús se viene pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Muy bien. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Muy bien, Carlos. Gracias. Ahora sí, ¿qué cuadro 22 nos falta leer? Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Cuántos estimaban la iglesia allá? Ahí sí podemos decir. Todos los hermanos, todos los santos estimaban esa iglesia. Por eso le cae muy bien el término una iglesia que aparecía. Una iglesia apreciada. Término que entendemos, ¿cierto? Claramente que indica que la estimaba de mucho valor, de mucho aprecio, así como estábamos hablando hoy, ¿cierto? Qué bonito que la gente que sale de aquí vuelve, quieren llegar otra vez porque estiman la iglesia. Entonces, si esta iglesia tan apreciada, tanto por el líder, por los colaboradores, los hermanos y Timoteo, que era otro casi pastor, también en esa época, todos estimaban a la iglesia, pues vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y qué tenía esa iglesia? ¿Qué era lo que tenía esa iglesia que era tan apreciada, cierto? Y eso es la idea hoy, mirar qué era lo que tenía esa iglesia para que la apreciaran tanto y poder desarrollar también nosotros esas cualidades. Bueno, vamos brevemente a mirar por lo menos cinco características espirituales, pero lo vamos a hacer pronto, ¿no? Porque eso está esperando. No es que cuando oye que 5 hoy, qué sermón no iba a estar.
Bueno, lo primero, vámonos al versículo 1, ¿no? Del Filipenses. Mantengamos la Biblia ahí abierta en Filipenses, que no vamos a ir a otro lugar. Si vamos a otro lugar, solamente lo recordamos. Dice. En el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Los santos. Entonces, lo primero es que la iglesia de Filipos fue santa, ¿no? Fue santa. Porque dice claramente, ¿cierto? Cuando le está saludando, Pablo le dice a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos. Todos los santos que están en Filipos. Eso es lo primero, que debe tener una iglesia. Y por eso Pablo les apreciaba tanto, lo que llevaba en su corazón. Esto brevemente quiere decir la palabra santo, ya la manejamos, ¿cierto? Porque dice que eran santos en Cristo, santos en Cristo. O sea que ya eran creyentes y por estar en Cristo eran personas justas, ¿sí? Sus pecados, sus delitos habían sido justificados y por eso ya eran justos al ser perdonados. Y esa es la primer connotación de esa palabra santos. También la palabra santo indica apartados para servir a Dios. Es otro concepto que ya hemos manejado, pero es muy, muy bonito, ¿no? Porque es la idea que esas personas pues son puestas en un lugar especial con un propósito especial. Eso viene del Antiguo Testamento, del término consagración. Todos los vasos que consagraban para el templo, esos los sacaban de entre los demás y los colocaban en el templo única y exclusivamente para servir en el templo. No lo podían usar para otra cosa. Por eso Dios castigó a un rey, pues el rey fue por haber usado los implementos sagrados del Señor. A Belsasar castigó y le quitó el crédito por eso, porque esos implementos eran santos, apartados para eso, ¿no? Pero la santidad también es un proceso. Cuando se habla de santos indica santificación, es decir, que estamos en un proceso. En 2 Corintios 7:1, el apóstol habla de eso, ¿no? Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces está hablando también de que ellos estaban en ese proceso de ir santificando. Y hermano, es un concepto muy bonito, ¿cierto? Uno al creer es santo en el sentido de justificación, pero es santo también en el sentido de consagración, porque Dios lo coloca aparte para su propósito, y es santo en santificación, es decir, el proceso de irle quitando todas las cositas que van quedando para que esa persona sea perfecta también en santidad. Cuando le dice santos, entonces está hablando de eso, ¿no? Terminamos este punto diciendo entonces que la santidad práctica distingue una iglesia bíblica y estimada. Eso es lo primero. Es que si queremos que la comunidad aquí siga viendo a la iglesia como muy apreciada, pues hay que mostrar de una manera práctica la santidad. No solo que somos creyentes, sino que vivimos una vida consagrada al Señor y así la iglesia va a apreciar. Segundo, finémonos ahí en el versículo 1, la oración final. ¿Qué dice? O el complemento final después de la coma.
Ya leímos hasta en Cristo esos que están en Filipos, pero luego ¿qué dice? Con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. ¿Qué eran los obispos y diáconos? En una iglesia. Sí es. Los líderes, ¿cierto? Otro concepto. Servidores igual. Y pastor. Los guías, muy bien, los guías, pastores. Pero quería usar una palabrita que es las autoridades. Las autoridades en la iglesia. Yo creo que vamos aprendiendo que las iglesias, aunque la pueblo del Señor, todos justificados, santos, sin embargo, la iglesia también tiene autoridades. Entonces, por eso, el segundo concepto que quiero que pensemos es que la iglesia en Filipos fue organizada. Por eso Pablo la apreciaba tanto y sabía a quién dirigirse, porque tenía un orden. Y eso, hermanos, eso es un impacto muy grande. Cuando se ve, ustedes saben que todo el orden en todas las cosas es muy bonito. Un hogar organizado, que cada uno sepa qué debe hacer y funcione bien, hermano, es un hogar extraordinario. Una empresa bien organizada, eso es bonito, ¿cierto? Están a trabajar allá porque hay obra. Pues lo mismo pasa por la iglesia. Ese concepto, esa virtud es muy importante. Y aquí cuando él dice con los obispos y diáconos, está mencionando dos autoridades importantes. Esta iglesia tenía obispos. La palabra obispo juega con otros sinónimos, digamos, como ancianos, pastores, pero todos resumen en una idea, que eran los líderes espirituales, las autoridades que se encargaban de los asuntos espirituales. Esos eran los obispos, indicaban un verbo que indica sobreveer o supervisar la iglesia para ver dónde hay problemas espirituales y solucionarlos. Buscar las necesidades de la gente, pero a la vez buscar las soluciones también. Es en un campo grande de la consejería. En cambio, los diáconos, que saluda ahí, los diáconos son autoridades también, pero en el aspecto material. Viene de diaconía, lo que el término significa siervos, ministros, colaboradores también en los asuntos domésticos. La idea del término para indicar que ellos eran las autoridades en eso. Entonces mire qué bonito cómo el Señor va organizando las cosas, que pone ciertas personas que cuando hay una dificultad en el campo espiritual, entran en acción los líderes, llamados obispos, o ancianos, o pastor. Pero cuando hay un problema en el campo material, es decir, de cosas, de estas instalaciones o ayuda social, todas esas cosas, entonces entran en acción las autoridades llamadas diáconos para atender esas cosas. Y claro, después de ellos, pues también tenían la congregación, el resto de hermanos, porque de pronto uno puede pensar, bueno, entonces los que trabajan son solamente los obispos y los diáconos. No, ¿cierto? Sino que bajo ellos, entonces funciona la congregación. Igual que como decíamos de una empresa bien organizada, pues hay un gerente o dos gerentes y le vamos a dar ahí de personas que manejan a otras personas, pero los que hacen la obra son todos los trabajadores bajo ese orden.
Y entonces, así sucede en la iglesia. Porque la congregación, dice en Efesios 4, 11 y 12, que Dios colocó los líderes, y menciona un listado de líderes, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que ellos hagan la obra. Entonces ya la congregación se organiza en diferentes ministerios. Estos días, qué bonita es la denominación. Estamos hablando de todos los ministerios que hay ahora a nivel nacional, trabajando con la Bavid, unos con varones, otros con otros con jóvenes, otros con niños, y otros de diferentes campos. Y así, así como funciona nacionalmente, también debe funcionar en la congregación. Porque si hay eso, entonces decimos que es una iglesia ¿qué? La segunda, una iglesia organizada, ¿cierto? Terminamos ese segundo punto diciendo que la organización hace que la iglesia funcione eficaz. También dice usted 100, 200 hermanos, pero que ninguno sepa qué hay que hacer, quién es la autoridad, a quién respondo yo, o quién va a morir de mí. Entonces, cuando hay ese orden, hermano, hay paz, tranquilidad en la iglesia y hay eficacia. El orden trae la paz y trae la eficacia. Otra cosa, pasemos al versículo 5. Otra cosa para mencionar. Versículo 5, alguien lo puede repetir en versículo 5. Del 1, no estamos en el 1. Por vuestra continuidad se ha ido desde mi metida hasta ahora. Qué bonito, ¿cierto? Por vuestra, ¿qué? Comunión. Es una palabra muy bonita, ¿no? Que es coinonía. Por vuestra coinonía en el debate. La cubitar, la comunión, qué hermoso. Entonces la iglesia de Filipos fue, tercero, unida, ¿cierto? Vamos a poner esa palabra. Podemos usar otra, comunitaria, también puede fijarlo bien. Pero dejemos la unida para recortarla y para el paso final. Fue unida. Y es un término, coinonía, quiere decir algo así como que tenían una misma mente, pero también un mismo sentir. La misma mente, un mismo sentir. Y ese está tan bonito. Que no solo tengamos una misma doctrina, los mismos conceptos, el mismo conocimiento de la palabra, sino también el mismo sentir en los propósitos que se están haciendo, ¿no? Y esta iglesia, comentando esto de la comunión, hermano, desde el día que inició la iglesia, dice ahí, ¿no? Fue una iglesia unipla. Desde que empezó, ¿cierto? Porque dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde ahorita. Y ustedes saben quiénes fueron los primeros cristianos en la iglesia de Filipos. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos en la iglesia de Filipos? A ver, los arquitectos políticos, pastores, estudiantes, que no nos hagan quedar maldita. Muy bien, Carlos. Una fue Lidia. ¿Recuerda quién era Lidia? Siempre nos echa una... ¿Cómo dice? De disparado, ¿viste? De disparado. Porque era una comerciante. Era así muy... Me imagino yo no sé si ustedes la imaginan también, pero me imagino yo esa mujer bien vestida, siempre llega toda de cante, ¿no? Porque si vendía telas finas y todo eso,
traía tela de otros lugares para vender ahí, pues tenía que ir acorde ahí al estilo, ¿cierto? Entonces, ¿quién más? El carcelero, muy bien, por aquí. Eso hay que andar con la esposa, ¿verdad? ¿Sabes? Un carcelero, que ya digamos que es ya más término más bajo, ¿cierto? Porque es un obrero allá en el imperio, y él se fue otro convertido, y ese se convirtió con toda la familia, ¿cierto? Y llegó ahí para formar parte de esa congregación. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Se acuerdan de una muchacha? Una muchacha que el Señor le sacó, Pablo le sacó un espíritu de adivinación, un espíritu de adivinación, y se convirtió, y también seguramente formó parte de esa, sí. Entonces, personas totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, los primeros miembros eran muy diferentes, pero estaban unidos. Lido, el carcelero, la joven exendemoniada, ya vemos nacido exendemoniada, pero ahí estaban formando parte de esa congregación. Hermano, si usted se vio ahorita que nos estábamos presentando, solamente la presentación de, mire, personas de la costa, de la Bolívar, de la Fadira, personas de Bucaramanga, personas ¿de dónde más te escuché? Bueno, en el caso de eso, pues hay Tolima. Aquí estamos personas, hay más personas de Tolima aquí. De Carocasímina, personas de la alta topografía de Carcasímina, pero hay también de la baja, sí, o de la topografía. Pero esa es la iglesia, hermano, qué bonito, ¿eh? Aquí no hay distinción. No hay distinción, todos, como dice Pablo, ¿no? Todos somos uno en el Cristo. La comunión incluida, miremos el 1.13, ¿qué dice? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Y? Todo el pretorio, ¿qué era eso? Dirigente, las autoridades hasta allá habían llegado y había entonces de diferentes clases, pero diferentes cargos, posiciones y todo eso también. Y en el 4.22, dimos que a Filipenses sí nos movemos, pero no salimos de Filipenses. 4.22 de Filipenses, ¿qué dice? Aceptando salud y especial víctima de la carta de Uy, ¿dónde había creyentes? ¿Y César quién? El emperador. El evangelio había llegado hasta las autoridades altas y estaban metidos allá. Ese podría traducirse bien, y a los del palacio, porque los de la casa de César era que estaban en el palacio. Había funcionarios en el palacio que eran creyentes, parte de la iglesia. Para los que, qué bonito, ¿cierto? Pero nuestro versículo inicial dice que ellos tenían comunión desde el primer día hasta ahora. Claro, de esa comunión. Por eso terminemos ahí el tercer punto diciendo que la comunión fortalece la relación y el trabajo en la iglesia.
Bueno, si se quiere trabajar, proyectar y ser gran testimonio, hay que mantener esta tercera característica de la unidad. Vamos a la cuarta. Vamos a seguir buscando. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Y esa sí sale con solo leer el versículo. Miren qué cualidad tenía esta congregación. ¿Quién nos ve ese versículo? Había un cuarto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi inocencia solamente, sino mucho más ahora en mi inocencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. ¿Cuál es esa cualidad? La obediencia. La obediencia. Ellos eran y siempre habéis obedecido. O sea, la obediencia era reconocida constantemente, observada constantemente en la iglesia. Siempre habéis obedecido. Y eso es algo para pensar, ¿no? O sea, que ellos en toda circunstancia obedecieron. Y pues la vida siempre ha sido así, ¿no? Que hay tiempos buenos, de prosperidad, de comodidades, y ellos obedecen. Pero también hay tiempos que llegan difíciles, de conflictos, de luchas, de tentaciones, distracciones, pero ellos obedecen. Bueno, es algo muy, muy bonito, que sea que las circunstancias que usted cuente, o sea que estén difíciles, hay que obedecer al Señor, y así la iglesia se muestra esta característica. Pero mire el versículo, dice, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Era una obediencia en la presencia del líder. En mi presencia. O sea, ¿cuánto la iglesia pedía? El líder ahí. Cuando él estaba ahí. Pasando a la iglesia está esperando, hermano, como las congregaciones, en realidad hay congregaciones que duran mucho tiempo sin pastor. Mucho tiempo, chica, pero trabajaba por allá. Creo que llevaban 2 años sin pastor, una iglesia grande. Una iglesia grande, sin embargo, llevaban 2 años sin pastor. Y una de las cosas, yo recuerdo que cuando reunimos los hermanos, yo les dije, bueno, y si ver está funcionando así, la verdad es que no necesitan pastor. No necesitan pastor. Porque aunque estaban sin pastor, estaban obedeciendo lo que el Señor mandaba y estaban trabajando y desarrollando el servicio en la obra del Señor. Y claro, trabajé 15 años después y vimos disfrutando de cómo la iglesia crecía, como dice aquí, que también en ausencia o en presencia del líder, la iglesia obedecía. Y esa era la iglesia en Filipos, que si había líder, obedecía. Si no había, es más, hay lugares donde cuando no hay líder, como que se despierta la gente a obedecer y servir más en la obra del Señor. Entonces la obediencia completa es de todos, o en todos los mandatos, en el tiempo indicado, sea con lo posible o circunstancias difíciles, suaves, todo obedeciendo al Señor. Y vamos a trasladarnos ahora al capítulo 4, capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a leerlos para dar la última característica, y así vamos completando con los dedos de la mano. Capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Quién no lo hace por? Y sabéis también vosotros, como filipenses,
y al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia y una iglesia participó conmigo en la razón de dar que recibí, sino vosotros son, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Muy claro, ¿cierto? La quinta característica es que Filipos da una iglesia generosa. Una iglesia generosa. Qué versículo tan bonito, ¿no? Generosa. Una iglesia con un estilo de vida de la generosidad. Y se destaca, ¿no?, entre las demás. Pablo siempre los usó como ejemplo, como ilustración para animar a las demás congregaciones. Y no porque fueran ricos, sino porque tenían el estilo de vida de compartir. Entonces, donde en el versículo 15, que ellos daban para sus necesidades locales ahí, atendían y proveer para lo necesario ahí, cuando dice, participó conmigo en razón de dar y recibir, dar y recibir. Y ellos lo hicieron ahí. A pesar de que otros no lo hicieran, que se oía que las demás iglesias están en crisis, no, ellos seguían tal, ¿cierto? Pero también daban para los misioneros en otros lugares. Fíjense en el 16, pues aún a dónde? A Tesalónica, otro lugar. No está tan distante, pero enviaban cuando Pablo estaba allá, dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es que bonito, no solo eran generosos para cubrir las necesidades ahí locales, sino que si se enviaba a alguien a otro lugar, como en este caso a Pablo, a Tesalónica, ellos seguían aportando y sosteniendo a los obreros, ¿no? Y ahorita en la presentación le oíamos a los hermanos estudiantes cómo daban gracias, ¿no?, de la congregación aquí, que ha estado pendiente de las necesidades. Por ahí oí la palabra mercado que les manda, y todo eso, hermano, ese es un ejercicio bonito. La iglesia debe cultivar un estilo de vida, no solo actos, ¿no? Que de vez en cuando un evento y recoger, no, sino un estilo de vida, de estar pendiente de los misioneros, de los estudiantes que se envían a otros lugares. Y daban con sacrificio, pero a la vez abundancia. Aquí sí vamos a salirnos un momentico para leer un par de versículos. Ya vamos terminando, pero es que no están en Filipenses, pero se refiere a ellos. Para ver la profundidad de la generosidad de ellos, ¿no? Según a los Corintios 8, segunda a los Corintios capítulo 8, los versículos 2 y 3. Los versículos 2 y 3, aquí lo vamos a la pared. Qué grande prueba de tribulación, la abundancia de sus voces, su profunda pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con alardo han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Se puede dar así? Es como parece una contradicción, una paradoja, ¿cierto? Que eran supremamente pobres, estaban pasando por grandes dificultades o estrechez en la situación económica, pero ¿qué pasó? Abundaron en su generosidad. Tanto que mire la frase que usa, ¿no? Dieron conforme a sus fuerzas, que es conforme a sus capacidades económicas, pero más allá de sus fuerzas. Más allá de su fuerza. Es decir, sacrificio.
sacrificio para las en escasez o en adultáis. Siempre es vivir y compartir deseo de lo que el Señor les da. La generosidad, terminando este último punto, la generosidad trae la bendición de Dios para la iglesia y para los beneficiados. Para cuando hay abundancia, mire, la iglesia quiere para todo y beneficiar a todos aquellos que salen a trabajar. Filipenses 4:19, y lo busquemos, creo que lo saben de memoria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforte a su belleza, su gloria, Cristo Jesús. Esa promesa es para las iglesias que son generosas en la obra misionera. Porque ese estilo de vida de ser dadivosos, didácticos, con aprecio, mostrar el amor de Dios, ese estilo de vida trae las peticiones del Señor. Bueno, hermanos, vamos terminando. Entonces, ya el párrafo final, las virtudes espirituales, entonces distinguen a una iglesia apreciar, ¿cierto? Son las virtudes espirituales. Aunque el mundo, con esto ahí, el mundo mide las iglesias por la prosperidad. A eso y que tengan bastante dinero, por la parte del espectáculo, por la espectacularidad. Uy, es que así hace una cantidad enorme, show y no sé qué, y todos. Otros por los edificios. Por una iglesia con un tremendo edificio pedía, uy, es que buena esa iglesia, ¿no? Y otras cosas, pero hermanos, la iglesia debe ser apreciada por las virtudes que da la vida. Cierren sus mensajeros. Allá era el maná. El guía. El maná era un eso está. Lo gané, hermana. Y vamos a terminar repasando entonces. La meta de la iglesia es llegar a tener las cualidades que la Biblia asigna. ¿Están listos para repasar sin mirar sus mensajeros ni nada? Solamente. ¿Cuál es la primera? No olvides, la santidad. Perfecto. La segunda, organización. Eso, aceptar la segunda. La tercera, Unidad. vamos a ver, sí, señor, su unidad. La cuarta, Ahora sí, señor. ahora sí, vamos a ver, sí, la obediencia y generosidad. Generosidad. Pongamos una pregunta final, Sky, para orar. Con sinceridad, bueno, aquí hay no solo de aquí de la iglesia, sino pastores de otras iglesias pueden hacerse su pregunta o la pregunta para su iglesia. ¿Es nuestra congregación una iglesia aparecida? Con esas síntomas. Si es así, gloria al Señor. Pero si hay alguna parte donde usted dice, en esta todavía le falta a nuestra iglesia, ¿cierto? Nos falta trabajar un poquito más en esta iglesia para llegar a ser una iglesia apariciada, como era la iglesia de Filipenses. Y pongámosle al Señor la petición, que el Señor siga trabajando todos para que podamos ser una iglesia apreciada. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta iglesia allá en Filipos.
o la lección tan bonita que es para nosotros. Gracias por dejarla ahí en la palabra para ilustrar lo que es una iglesia apreciada no solo por los creyentes, las autoridades de la iglesia, sino también aún por las comunidades que rodean. Ayúdanos a examinar nuestras iglesias a la luz de esto para que podamos seguir desarrollando estos aspectos y podamos tener una iglesia realmente apreciada. Muchas gracias, Señor. Cristo, amén.